Bienvenidos. La empatía es el primer paso hacia la justicia. Sin ella, toda la sociedad se deshumaniza. En este video estudiaremos la forma en que la falta de responsabilidad moral y empatía producen injusticia social. Por lo tanto, analizaremos el relato Los Kainas del autor peruano César Vallejo, que denuncia la deshumanización y el descuido de individuos en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, lo enlazaremos con el ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y lo relacionaremos con un caso ocurrido actualmente. Vallejo es considerado una de las figuras más importantes de la literatura peruana y latinoamericana. Su infancia fue marcada por la pobreza, la desigualdad y el sufrimiento humano, fluyendo profundamente en sus obras. Vallejo vivió de cerca la injusticia social en zonas rurales y mineras del norte del Perú, lo cual influyó en su poesía y en su narrativa. Su sensibilidad hacia los oprimidos se refleja claramente en el cuento Los Kainas, donde denuncia el abandono de las instituciones y la indiferencia colectiva ante el dolor humano. En 1923 se publica el cuento llamado Los Kainas, que es escrito por César Vallejo. En este cuento el autor nos relata lo que viene a ser un pueblo que está ubicado lejos del Andes, que poco a poco los habitantes del mismo van perdiendo lo que es el comportamiento humano y empiezan a adoptar comportamientos animales, cayendo en la locura. Pero lo grave de este relato no es lo antes mencionado, sino que cómo las instituciones del pueblo, en vez de tener empatía y responsabilidad moral hacia los habitantes, los ven como objetos de burla y de miedo, e incluso como los ven con una curiosidad. Por eso nosotros planteamos la siguiente tesis, el cual es: la injusticia social se origina por falta de empatía y responsabilidad moral de parte de las instituciones y de los habitantes hacia las poblaciones vulnerables. Este es el punto de partida para lo que viene a ser este ensayo, para que no se debe normalizar estos tipos de actitudes hacia las poblaciones vulnerables. Bueno, en este primer fragmento, Vallejo nos muestra que en el pueblo no había ninguna institución que se encargaba de ayudar a las personas con problemas mentales. O sea, no había beneficencia ni policía, nada. Por eso los enfermos andaban por las calles sin control y la gente simplemente los veía, se reía o sentía lástima, pero no hacían nada. Bueno, yo interpreto que esto refleja una falta total de empatía. La comunidad ya está tan acostumbrada al sufrimiento que lo ve como algo normal. Y cuando eso pasa, la dignidad humana se pierde. Vallejo nos deja claro que cuando la sociedad no se hace cargo, quienes necesitan ayuda terminan totalmente abandonados. En este otro pasaje, el autor dice que la gente de Caina hacía del enfermo un blanco de cruel curiosidad. Y aquí es donde yo veo la crítica más fuerte. Para ellos, estas personas no son seres humanos con derechos, sino una especie de espectáculo. Sinceramente, yo creo que Vallejo nos quiere decir que la verdadera enfermedad no es la locura, sino la falta de humanidad de la comunidad. Cuando no somos capaces de ver al otro como igual, permitimos que la injusticia se normalice, y eso es exactamente lo que pasa en el cuento. Este fragmento es el más fuerte. El protagonista encuentra a su padre completamente enloquecido, casi reducido a un estado animal. Y a mí esta escena me golpea porque muestra el resultado final del abandono y la indiferencia. La comunidad no ayuda, no interviene, no siente compasión. Cuando yo lo leo, siento que Vallejo quiere hacernos ver que la falta de empatía destruye a las personas. El dolor del padre no solo es personal, sino un reflejo de cómo la sociedad dejó que alguien llegara hasta ese punto.
Es como si el cuento nos dijera: la verdadera tragedia no es la locura, es la indiferencia. En el hospital La Correra se identificó una situación de uno hacia los pacientes psiquiátricos: escasez de medicamentos, falta de personal, hacinamiento y poco apoyo familiar. Este hecho refleja las fallas de las instituciones encargadas de garantizar sus derechos y su bienestar, tal como ocurre en los CAINAS. Las personas con trastornos mentales continúan siendo invisibles y desatendidas. Este caso se relaciona directamente con la DC-16, que busca instituciones sólidas y responsables. Las condiciones encontradas en el Arco Herrera evidencian una falta de supervisión, de políticas efectivas y protección hacia los ciudadanos más vulnerables. La situación confirma que aún existen importantes desafíos para asegurar justicia, dignidad y un trato adecuado en nuestro sistema de salud mental en el país. A continuación presentaremos un poema, Los Heraldos Negros, de César Vallejo. Hemos elegido este poema porque en el poema esos golpes representan el dolor inexplicable que cae sobre los más frágiles, y en los CAINAS ese mismo dolor es representado y expuesto en el abandono de un pueblo olvidado. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé, son pocos, pero abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Será tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan en la mesa que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza en un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. La infografía presentada se centra en el relato contra el secreto profesional de César Vallejo. La cuestión principal del relato es que la corrupción, el abuso de poder y el ocultamiento de la verdad es presentada en ella de forma nítida y visual. Por medio del resumen, las causas y los efectos, mostraremos la manera en que Vallejo denuncia la manipulación de datos y la carencia de ética entre aquellos que tienen posiciones de autoridad. Asimismo, criticaremos esta crítica con la realidad contemporánea, resaltando la relevancia de valores como la honradez, la justicia y la tolerancia. La infografía facilita la rápida comprensión de cómo las desigualdades y la censura continúan existiendo en nuestra sociedad. Lo que respalda el mensaje de Vallejo sobre la importancia de proteger la dignidad humana. La historieta presentada, La Voz de Espinar, toma el mensaje social del relato Colacho Hermanos, escrito por César Vallejo, y aplica a un conflicto contemporáneo en el Perú, las contiendas entre empresas mineras e indígenas. Mediante 6 viñetas demostraremos cómo el poder político y económico sigue presionando a los grupos más vulnerables, lo que produce desigualdad e injusticia. El cómic muestra la contaminación, la manipulación de medios de comunicación y el hecho de que no consultar a las comunidades, problemas que continúan existiendo hoy en día. Finalmente se relaciona con el objetivo ODS 10 y 16, que pretenden disminuir las inequidades y robustecer la justicia, lo que evidencia en las observaciones de Vallejo continúan siendo pertinentes. Esta historieta pretende concientizar a la gente y demostrar que la cohesión de los ciudadanos y el afán por hallar la verdad continúan siendo instrumentos esenciales para combatir los abusos. Para finalizar este recorrido, nos muestra que la falta de empatía y la responsabilidad moral siguen siendo una de las principales causas de injusticia social. Cuando las instituciones y la comunidad dejan de reconocer la dignidad del otro, el abandono, la indiferencia y la burla se vuelve parte
de la realidad de quienes más necesitan apoyo. Esta situación todavía presente en la actualidad nos muestra la importancia de fortalecer nuestras instituciones, pero también de cultivar sensibilidad humana que nos permita ver al otro como igual. Solo así podremos construir un entorno solidario, justo, pero verdaderamente humano.